En este video vamos a ver fallas de vacunación y accidentes vacunales, también conocidas como reacciones vacunales adversas. ¿Cuáles son los resultados de una vacunación? Puede ser una protección adecuada, una falla en esa protección, también conocida como fallas vacunales, y también podemos tener afecciones y lesiones, conocidas como reacciones adversas. Todo esto está condicionado por lo que conocemos como factores condicionantes. Acá estamos viendo una curva, una campana de Gauss con una distribución normal en el caso que estemos vacunando, vamos a tener este tipo de respuesta en una población, es decir, una protección. La mayoría de la población, por ejemplo, va a tener una protección adecuada. Va a haber un porcentaje de esa población que va a tener una excelente respuesta, una protección muy buena, y va a haber un porcentaje de la población que va a tener una respuesta inmune defectuosa o una protección escasa. Para que nosotros logremos tener una adecuada cobertura en la protección, deberíamos tener aproximadamente un 60 o un 70% de la población protegida. De esta forma evitaríamos lo que se conoce como una epidemia. ¿De dónde sale esto? Esto sale de estas R que están acá, el R que es el índice reproductivo de la enfermedad. Cuando tenemos un índice reproductivo de 0 o de -1, significa que un individuo infectado es capaz de infectar a menos de un individuo. Con un R1, un individuo infecta a un individuo, solamente a un individuo, y con un R2, un individuo infectado puede llegar a infectar a dos individuos, y así sucesivamente hasta 2, 3 o 4. Si hacemos una cuenta, por ejemplo, con el R2, podemos sacar de que hacemos esta cuenta matemática, 1 menos 1 sobre 2, nos va a dar, en la cuenta nos va a dar 0,5. Significa que en una enfermedad con un R2, un índice reproductivo 2, necesita tener el 50% de la población protegida. Con un R3, un 66%, y con un R4, un 75%. Quiere decir que esta protección va a depender del germen o de la enfermedad de que estemos tratando. ¿Qué factores tenemos? ¿Qué factores condicionantes tenemos? Habíamos mencionado los factores condicionantes, tenemos factores condicionantes exógenos, que se refiere exógeno al vacunado, entonces va a ser todas aquellas condiciones que no tienen que ver con el vacunado, y los factores endógenos son los que tienen que ver con el individuo vacunado. Por ejemplo, en factores exógenos, dentro de los factores condicionantes, tenemos a la vacuna, tenemos al vacunador y a la situación epidemiológica. Y en los factores endógenos relacionados con el individuo, vamos a tener, por ejemplo, la edad, la nutrición, la sanidad, el estrés y las inmunodeficiencias. Vamos a describir estos factores, los vamos a ir desglosando. Entonces vamos a tener dependientes de factores exógenos, es decir, donde no estaba implicado el individuo, dependientes de la vacuna. Vamos a tener, por ejemplo, la cepa utilizada, los defectos en la elaboración, los controles que tiene que tener esa vacuna. También vamos a tener dependientes del vacunador, en donde tiene un rol importante el médico veterinario, donde tiene que ver la conservación de la vacuna, la cadena de frío, el instrumental, por ejemplo, que se utiliza en la vacunación, y los dependientes del medio ambiente, vamos a tener factores climáticos, por ejemplo, y dependientes de la situación epidemiológica. Vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Por ejemplo, factores exógenos, dependientes de la vacuna, la cepa utilizada. Puede ser de que a lo mejor queremos prevenir una enfermedad con un germen que no es el adecuado. En este caso, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, que no corresponde a la patología de esa enfermedad. En el caso de la rinitis atrófica porcina,
los agentes que actúan en la rinitis atrófica porcina son la Pastorela multocida, pero es la Pastorela multocida tipo D, toxigénica, y la Bordetella bronchiséptica. En cambio, si queremos vacunar contra la neumonía porcina, también vamos a aplicar tiene que estar el germen, la Pastorela multocida, pero en este caso va a ser otro biotipo, va a ser el tipo A, que es no toxigénica y que es capsulada. Y a su vez vamos a utilizar también como inmunógeno el Actinobacillus pleuropneumoniae. Pero tenemos que estar previamente, tenemos que saber cuáles son los serotipos que están actuando en la región que queremos vacunar. Es decir, que a su vez del Actinobacillus pleuropneumoniae, que hay varios serotipos, vamos a tener que incluir los serotipos adecuados para esa región o zona. Otro factor que a veces puede influenciar es que la vacuna puede tener poco poder inmunogénico, por eso hay que utilizar cepas de referencia, eso se, lo estuvimos viendo en las APO anteriores, hay que usar cepas de referencia, o puede ser de que estemos usando la cepa de referencia, pero sin el inmunógeno esencial. Por ejemplo, estamos en la vacuna de Bruselas, si la vacuna no pierde el lipopolisacárido, se transforma de lisa a rugosa, no va a conferir protección. Por ejemplo, no va a conferir la protección adecuada. En este caso, por ejemplo, tenemos una mortandad de animales debida a una enfermedad conocida, en el caso de la diarrea viral bovina. El problema en este caso actuó un síndrome hemorrágico, una cepa que no estaba en la vacuna. En este caso era el genotipo 2 que producía un síndrome hemorrágico. Los animales se morían a pesar de estar vacunados, por ejemplo, si no está incluida esta cepa en la vacuna, no vamos a conferir protección. En este caso también vemos las lesiones típicas de diarrea viral bovina, con el esófago, con los arañazos de gato, todas las úlceras, ¿sí? Y el síndrome hemorrágico típico de esta enfermedad. Esto, por ejemplo, se puede deber a que si bien el productor puede decir, tenemos todo el aparato digestivo con todas las lesiones hemorrágicas. Si bien al hacer la anamnesis el productor puede decir de que vacunó, probablemente nosotros vamos a tener que comprobar después con el diagnóstico qué tipo de cepa era la que estaba actuando. Dentro de también dependientes de la vacuna, continuando con la selección del medio adecuada, por ejemplo, en el caso de la rinitis aquina, la vacuna puede contener al Streptococcus X, pero si el medio de cultivo no favorece la producción de la proteína M es justamente el inmunógeno protector. Si el Streptococcus X no, no produce, no genera proteína M, no va a conferir protección. También es muy importante la inactivación incorrecta en los casos de las vacunas que sean inactivadas. ¿Qué puede suceder? Que si el germen no ha sido correctamente inactivado, vamos a vacunar y vamos a producir la enfermedad. Entonces, esto también es importante tomarlo en cuenta. En el caso de la liofilización, es importante que la liofilización se haya producido en forma correcta y en la reconstitución también de que no haya perdido vacío en el caso de las vacunas liofilizadas. Después hay que ver la estabilidad, los ayudantes, sobre todo, que muchas veces los ayudantes pueden perder estabilidad y eso también va a influenciar sobre el resultado de la vacunación. Dentro de los factores exógenos, también dependientes de la vacuna, vamos a tener los controles. Es bastante importante que a pesar de el laboratorio productor
de haber hecho los controles, por ejemplo, inocuidad, que no tenga efecto nocivo en el animal inoculado, la esterilidad o pureza, en el caso que corresponda, libre de agentes adventicios, por ejemplo, y la eficacia, en este caso, inocular hospedadores susceptibles o modelos biológicos, para determinar si la vacuna, el efecto de la vacuna puede ser evitar la infección, evitar la enfermedad o evitar eh, ciertas patologías. En este caso, por eso se utilizan modelos biológicos para evaluar la eficacia. Y también es importante los organismos oficiales que van a controlar al laboratorio productor. En este caso, por ejemplo, SENASA. SENASA tendría que volver a, eh, a chequear estas vacunas, van a pasar por un control oficial. ¿Y cómo nos damos cuenta que pasaron por un control oficial? Porque SENASA, por ejemplo, en todas las vacunas va a inocular, todas las vacunas tendrían que tener esta estampilla que estamos mostrando acá, que dice SENASA. ¿Por qué es importante esta estampilla? En este caso va a tener un número de la estampilla, va a tener la fecha de vencimiento, eso es muy importante porque no podemos usar una vacuna vencida, va a tener las dosis de la vacuna y lo más importante para cualquier reclamo, lo que dice acá es la serie. Esta serie es la que ustedes, aparte de anotar, siempre que ustedes vacunan van a tener que anotar qué tipo de vacuna utilizaron, la marca comercial y la serie que utilizaron, porque si ustedes quieren hacer algún tipo de reclamo, el laboratorio productor les va a preguntar seguramente qué tipo de serie utilizaron y si no anotaron la serie no van a poder, se les va a dificultar hacer el reclamo. ¿Por qué el laboratorio productor les pide la serie? Y porque seguramente si la vacuna ha tenido algún problema, esa serie, ese problema se va a repetir en esa serie. Por eso es importante anotar la serie de la vacuna. En este caso, por ejemplo, cuando la vacuna está mal inactivada, muchas veces nos ha tocado abrir animales, por ejemplo, que han estado vacunados y a los 20, 20 y pico de días aparece con la enfermedad para la cual se había vacunado. Y esto puede ser por una mala inactivación de la vacuna. Y a su vez eso significa que se le pasó al laboratorio productor y a su vez también pasó los controles, en este caso los controles de SENASA. A veces puede pasar porque SENASA muchas veces no puede controlar todas las series y todas las vacunas que salen al mercado. Dependiendo del vacunador, en este caso vamos a ver el médico veterinario, va a tener una influencia muy importante en el plan de vacunación. El plan de vacunación, por zona, época y momento, va a depender de la enfermedad. Y ese plan de vacunación, el conocimiento de ese plan de vacunación lo va a tener el veterinario. Por eso acá vemos la importancia de la vacuna como método de lucha para tratar de prevenir la enfermedad. En el caso de grandes animales muchas veces se toma en cuenta el valor económico que tiene prevenir esas enfermedades. Dentro de los factores dependientes del vacunador también está la conservación. El médico veterinario garantiza la cadena de frío. Hay una red de instalaciones, que, por ejemplo, la conservación y distribución de las vacunas siempre tiene que estar a una determinada temperatura, que permita conservar su eficacia, desde la salida hasta el lugar de vacunación. Por eso es importante poner las vacunas en el centro de la heladera, se ponen botellas, no ponerlas ni arriba ni abajo, sí ponerlas en el centro de la heladera. Bueno, vamos a dejar un poco acá esta grabación y en otra grabación vamos a continuar con los otros factores que tenemos los otros factores que vamos a continuar viendo. Así que vamos a parar acá la grabación.